serie de sermones temáticos sobre la santificación. Hoy el título es Salvados por Dios para la vida en el Espíritu. Vamos a leer dos textos que nos van a ayudar un poquito en lo que vamos a ver. Leemos y luego vamos a orar. Romanos capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. Es el texto con el que vamos a comenzar a leer, a compartir hoy. Romanos 8, 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que nos das. Te ruego ahora por la predicación de tu palabra, que sea de bendición para nuestras vidas, de comprensión sobre esta doctrina tan importante para nuestro crecimiento. Ayúdanos a comprender y a ponerlo en práctica en nuestra vida, para que de esta manera podamos crecer, podamos ser edificados, podamos edificar también a otros, y tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Ruego tu gracia, tu ayuda, tu sostén en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. En su autobiografía, el famoso predicador Charles Spurgeon recordó cómo fue parte de su experiencia personal antes de ser salvo. Aquí se lo traje anotado, decía algo así: estando durante muchos meses en este estado, solía leer la Biblia entera y las amenazas estaban todas impresas en mayúsculas, pero las promesas estaban en letras tan pequeñas que durante mucho tiempo no pude distinguirlas. Y cuando las leí, no creí que fueran mías, pero las amenazas eran todas mías. Ahí dije, cuando dice, el que no crea será condenado, se refería a mí. Pero cuando decía, él también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, entonces pensé que me habían excluido. Cuando leía, no encontró lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó cuidadosamente con lágrimas, pensé, ¡ay, ese soy yo otra vez! Y cuando leía, lo que produce espinas y abrojos es desechado y está cerca de la maldición, cuyo fin será ser quemado. ¡Ah!, decía, eso me describe al pie de la letra. Spurgeon resumía toda esta inquietud y aflicción en su corazón de la siguiente forma: nada podía superar el horror de la gran oscuridad a través de la cual mi espíritu pasó cuando estaba luchando en la búsqueda de un Salvador. Estando en esa condición, fue que un día él entró en una capilla un domingo durante una tormenta de nieve. El mensaje que escuchó fue dado por un predicador que suplantó al hermano que no había podido llegar a esa reunión. El texto que leía ese predicador fue Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La biografía dice que ese mismo día Spurgeon creyó y obedeció ese texto y nació de nuevo. Ahora bien, reflexionando sobre su conversión, a partir de ese momento, él escribió lo siguiente, muy interesante. Entre las 10:30, cuando entré en esa capilla, y las 12:30, cuando estaba de regreso en casa, ¿qué cambios había producido en mí? Había pasado de las tinieblas a la luz maravillosa, de la muerte a la vida. Con solo mirar a Jesús fui liberado de la desesperación y entré en un estado de ánimo tan alegre que cuando me vieron en casa me dijeron, se nota que algo maravilloso te ha pasado. ¿Por qué menciono todo esto al comenzar este sermón? Bueno, porque una de las realidades que debemos tener presente cuando consideramos la doctrina de la santificación es que si creíste de verdad en Jesús, algo maravilloso también te ha sucedido. No solamente es algo que Spurgeon pueda decir de él mismo. La gente anda por ahí buscando con desesperación alguna experiencia o milagro sobrenatural que le certifique de alguna manera la obra o el poder de Dios en acción. Pero realmente, hermanos, si por un momento nos ponemos a reflexionar en el tema, vamos a llegar a la conclusión de que no hay necesidad de andar buscando que Él haga algo impresionante para convencernos que de verdad Él está involucrado con su pueblo. ¿Por qué?
Bueno, porque somos testigos de la manifestación más milagrosa del poder divino cada vez que un alma perdida de un pecador condenado es alcanzada por la luz salvadora de la verdad en Jesucristo. Hermanos, la conversión de tan solo un solo pecador ya es un milagro de proporciones asombrosas. Y vamos a verlo realmente hoy también en parte esto durante este sermón. Para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos sea rescatado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13, se requirió una invasión de este mundo por parte de Dios tan profundo que ninguna otra obra de Dios se le acerca. Tal es así que Dios tuvo que convertirse en uno de nosotros. Jesucristo tuvo que tomar sobre sí mismo nuestro pecado. Tuvo que ser rechazado por su Padre. Tuvo que morir en agonía y humillación espiritual bajo la maldición del pecado y tuvo que conquistar la muerte mediante la resurrección para que en virtud de todos esos hechos extraordinarios justamente a nosotros se nos diera vida. Reflexionar entonces sobre la magnitud del milagro que transforma a los pecadores de la antigua vida a una nueva, creo que debería ser más que suficiente para provocar adoración y gratitud profunda en todos los creyentes. Pero también nos ayuda a observar con más precisión la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros desde el momento en el que somos salvados por Dios, para entonces vivir de acuerdo a esa verdad y así poder avanzar en nuestra santificación práctica. Tenemos que entender lo que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo en nuestra vida, para así entender cómo funciona todo esto de la santificación, porque el Espíritu Santo cumple un rol vital en todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, dentro del marco que el apóstol Pablo nos presenta en el capítulo 8 de Romanos, que lo vamos a ir viendo en algunas partecitas de este sermón, iremos considerando en el sermón de esta tarde que Dios ha rescatado a su pueblo de la vieja vida de destrucción y muerte y les ha dado nueva vida en el Espíritu. Y de acuerdo entonces a ese asunto, vamos a destacar 4 privilegios milagrosos de esta nueva vida bajo el control del Espíritu. ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, para que sean una base sólida en esta comprensión que necesitamos de por qué debemos avanzar en esta meta de ser cada día más como Cristo. El Espíritu Santo está involucrado de manera decisiva en esta obra, para que entonces cada creyente ahora pueda cooperar en su santificación de manera efectiva desde el día que fue justamente redimido. Así que te animo, hermano querido, a seguirme con atención porque creo que puede ser toda esta predicación de hoy sea de mucha edificación para tu vida. El primero de estos 4 privilegios es una nueva identidad milagrosa. El primer privilegio milagroso de la nueva vida bajo el control del Espíritu es la nueva identidad que posee todo creyente. La declaración inicial aquí del capítulo 8 de Romanos, versículo 1, está cargado de una verdad asombrosa. Hoy lo leíamos, pero podemos repasarlo. De manera que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la primera palabra sobre nuestra nueva identidad y es muy importante. Aquí condenación transmite la idea no solo del veredicto de culpabilidad que se nos debe, sino también la pena que debemos pagar. Era la pura responsabilidad contra nosotros debido a nuestra posición que no estaba reconciliada con Dios. Por lo tanto, nuestra nueva identidad implica tener una posición completamente diferente de Él. Ya no hay ninguna palabra o acción acusatoria divina que pueda dirigirse nunca más contra nosotros por toda la eternidad, por ningún pecado del pasado, ninguno del presente o que podamos cometer en el futuro. Ya no hay condenación. No más. Nada más. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido completamente perdonados. El perdón tenía que ser completo. Y así fue. Eso es lo que asegura aquí el texto. Ahora, consideremos algunas cuestiones acerca de lo que esto también presenta, esta porción. Por un lado, fuimos liberados por la vida del Espíritu. ¿Qué tipo de poder? O la idea sería también preguntarnos, ¿según qué principio es que se puede asegurar y por ende declarar que los pecadores condenados ya no son más condenados? ¿Qué nos puede asegurar que sea así esta situación?
Bueno, claramente se necesita nada más y nada menos que el poder divino, el poder de Dios. Pablo explica en versículo 2, capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí es interesante porque cuando uno lee rápido esto dice, ¿qué es esto de la ley del Espíritu? ¿Qué es esto de la ley del pecado y la muerte? Bueno, al usar el término ley en este contexto, el apóstol nos está hablando de un conjunto de normas, que es el uso que rápidamente nos viene a la cabeza cuando hablamos acerca de una ley. Pensamos en ley, pensamos en normas, mandamientos, no sé, la ley de Moisés o diferentes situaciones. Bueno, ese es un uso que se le puede dar a la palabra ley, pero a veces también se le puede dar otro uso que es como está aquí en este pasaje, que es la idea de un principio gobernante, un principio rector, algo que es sí así. A ver, para que usted lo vea, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 21 y versículo 23 se usa justamente aquí también la palabra ley como un principio gobernante, para que usted lo entienda en lo común, digamos. A veces utilizamos la palabra ley para hablar acerca de normas penales o civiles o judiciales, o podemos usar, por ejemplo, la palabra ley para hablar acerca del principio de la gravedad o la ley de gravedad. Ahí no estamos hablando de mandamientos, es un principio preponderante. Bueno, aquí en la Biblia también encontramos la palabra ley como un principio gobernante. Por ejemplo, Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, un principio gobernante. ¿Cuál es? Que el mal está en mí. Fíjense también versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claramente aquí entendemos por estos textos que aquí no se está hablando de principios de mandamientos como es la ley de Moisés, sino que es un principio gobernante. Ahora, ¿cuál es en este caso este principio rector? El de Romanos capítulo 8, versículo 2. Bueno, que así, aquí el principio es que así como cuando los pecadores, lejos de Dios, están bajo la influencia dominante del pecado y la muerte, aquellos que han sido redimidos y que están en Cristo Jesús, ahora están bajo una nueva influencia dominante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Este es el principio. Este principio es fundamental en la vida de cada creyente verdadero, porque es la base sólida sobre la cual se asienta su nueva identidad. Los cristianos han sido liberados permanentemente del implacable dominio del pecado y de su trágico final, que es la muerte. Recibieron una liberación completa por medio del Espíritu Santo. Así como el Padre planificó esta salvación, así como el Hijo la ejecutó cuando vino al mundo, es el Espíritu Santo el que la aplica en la vida de cada creyente en el momento de su salvación. ¿De qué cosa lo liberó? Bueno, de la capacidad del pecado para mantenerlos aprisionados, como cuando estaban en condenación. Lo liberó también de esa rebelión que tenían contra la verdad, de sacarlos de esa anarquía espiritual que los iba a llevar indefectiblemente a la condenación eterna. De todas estas cosas, el Espíritu Santo lo liberó al cristiano. Por otra parte, en esta obra del Espíritu se refleja también el amor del Padre por nosotros. Pablo es más específico sobre lo que se necesitaba para liberar a los pecadores de la condenación. Fue el maravilloso amor de Dios lo que lo movió a enviar a su Hijo, a su amado Hijo, para cargar con nuestra culpa. Romanos capítulo 8, versículo 3, Pablo, Biblia de las Américas, dice, escuche, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, y aquí está la clave, Dios lo hizo, enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es la clave? Bueno, Jesús fue enviado en semejanza de carne de pecado. La palabra semejanza es una descripción muy cuidadosa que hace el apóstol de alguien que asumió las debilidades de la existencia humana, pero sin ser arruinado por una naturaleza pecaminosa como el resto de la humanidad. Cristo no fue contaminado por el pecado. De lo contrario, Él no podría haber sido el sacrificio para liberarnos justamente de la esclavitud del pecado. Para recibir esta nueva identidad en Cristo de la que estamos hablando, nuestro castigo, el castigo que nosotros debíamos recibir, tenía que ser satisfecho. Bueno, es debido a su amor por nosotros que Dios envió a su Hijo como ofrenda por el pecado
y derramó su ira sobre él en la cruz. Así es como él decidió resolver el problema del dominio del pecado sobre cada uno de los pecadores que salva. Condenó el pecado en la carne del Dios hombre enviado para hacer ese sacrificio perfecto. Pero el amor redentor de Dios no solo satisface el castigo que nos corresponde, sino que también nos cubre con su santidad. El sorprendente resultado de que Cristo reciba la condenación por el pecado es para justamente que las exigencias de la ley se cumplan en nosotros, como dice el versículo 4 de Romanos capítulo 8. Se nos han proporcionado la justa exigencia de la ley. No pudimos satisfacer las demandas del estándar de Dios porque el pecado de nuestra carne solamente continuaba en rebelión contra Dios. Pero Jesucristo, en su obra perfecta, en su vida perfecta, en su muerte obediente, nos proporcionó la cubierta perfecta de su santidad que nos da entonces esta nueva identidad. En esta nueva posición somos tratados por Dios como santos en Cristo. Una nueva posición, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, hemos recibido una nueva posición. Y ahora que Dios considera que hemos cumplido la exigencia de la ley, recibimos todo lo que el Señor obtuvo en la cruz. Es en Cristo que hemos recibido todas las bendiciones de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Luego versículo 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Ven? Todo es recibido en Cristo, en virtud de nuestra unión con Él, de esa nueva identidad que recibimos desde el momento que Él nos salvó. Así que el primer privilegio milagroso, primer nuevo privilegio, una identidad nueva. El segundo privilegio es una nueva inclinación milagrosa. Este segundo privilegio milagroso, una nueva vida bajo el control del Espíritu, es la nueva inclinación que posee todo creyente. La santidad es el tesoro más grande y supremo de la vida en Cristo. Es la gran meta hacia la cual Dios está dirigiendo todo en la vida de los creyentes. Así lo asegura Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es a través de esta santidad que también nuestras obras afectan a los demás, como asegura Mateo 5:16, por la cual también la misma cruz transmite toda gracia, pero también es contra lo cual todo pecado se opone violentamente. Hemos sido salvados por Dios, hermanos, para ser santos e irreprensibles, como ahí tienen varios textos ustedes para después leerlos, también para ser discípulos, enseñándolos a obedecer todos los mandamientos de Cristo, y para ser perfeccionados de manera consumada en la santidad de Cristo cuando Él regrese al mundo. Nuestras viejas inclinaciones, hermanos, se oponían a la santidad en todo momento. Siempre había estas tendencias mundanas, carnales, sin la influencia divina del Espíritu de Dios. Pero ahora los que están en Cristo tienen una nueva inclinación milagrosa que los lleva hacia deseos santos y frutos piadosos. Esto es algo que usted va comprobando en su vida a medida que avanza en la fe. Consideremos por un momento lo que esto incluye. En primera medida, esta nueva inclinación incluye nuevos patrones de vida. El contraste entre los no redimidos y los que están en Cristo puede resumirse simplemente en lo que Pablo escribe al final de Romanos 8, versículo 4. Allí se refiere a aquellos que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Cuando Pablo habla aquí de la carne, está hablando de forma particular de la parte de nosotros que por naturaleza está llena de pasiones pecaminosas, como allí asegura también en capítulo 7, versículo 5. Estas pasiones son, por ejemplo, anhelos de encontrar satisfacción a través de cosas del mundo, fuera de Dios. La carne aquí se refiere a los consejos moralmente corruptos del corazón y a esas resoluciones de la voluntad que se manifiestan a través de nuestro cuerpo, en las elecciones que se toman y en la clase de comportamiento que uno tiene. Eso muestra lo que está allí en nuestra carne. En pocas palabras, la carne es el vehículo a través del cual actúan
esas pasiones pecaminosas. Y usted sabe, las personas que andan según la carne son aquellas cuyos patrones están justamente controlados por todo lo que es de la carne. No se someten a la voluntad de Dios ni viven para su gloria. Sabemos que Pablo está hablando de patrones de vida porque justamente aquí usa el término andar, la palabra peripateo, que comúnmente se usa en el Nuevo Testamento. Esta palabra describe una vida que se adhiere a una norma de conducta habitual, una forma de vida habitual, algo de lo cual también habla el apóstol Juan, utiliza la misma palabra. Allí en 1 Juan 1, 6, 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, aquí peripateo, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos, nuevamente la palabra peripateo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luego en capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuevamente aquí la palabra peripateo. El andar de una persona, entonces, es lo que manifiesta las creencias que tiene, los deseos, los afectos y las motivaciones que le impulsan. Esto explica el contraste de Pablo entre andar según la carne y según el Espíritu. Los cristianos ya no modelan su vida de acuerdo a sus motivaciones carnales, sino que la hacen según la influencia controladora de esas santas motivaciones, afectos y esa santa voluntad del Espíritu Santo que está en su vida. En segunda medida también, no solo vemos que incluye nuevos patrones, sino también podemos afirmar que esta nueva inclinación incluye un nuevo razonamiento. Parte de los nuevos patrones de vida de los creyentes la forma en cómo ahora razonan las cosas. Pablo dice nuevamente aquí, capítulo 8, versículo 5, porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu en las cosas del Espíritu. El término traducido aquí, poner la mente en o pensar en, la palabra froneo, se refiere a la gama diversa de razonamientos y convicciones por lo cual una persona, usted, yo, quien sea, toma decisiones en la vida. Nosotros a veces decimos, no, actúe sin pensar. No, es una mentira. Siempre actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Probablemente a veces actuamos más rápido, a veces más lento, pero siempre es a partir de lo que nuestra mente nos ordena hacer. Cuando estamos obviamente dentro de una actitud de cordura, ¿no? Actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Es el término justamente utilizado aquí por Cristo cuando reprende a Pedro y le manifestó que Pedro no estaba pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Pedro empieza a enojarse contra el Señor porque dice que el Señor le cuenta que se va a sacrificar y entonces Jesús lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás, no estás pensando de acuerdo a las cosas de Dios, sino de acuerdo a tus pensamientos humanos, que nada tienen que ver con el plan de Dios. Aquí utiliza la palabra froneo. Poner la mente en las cosas de la carne, entonces, como dice aquí Pablo en Romanos 8, funciona como una descripción breve de lo que significa una manera de pensar sin la influencia del Espíritu Santo. Sino de acuerdo, como dijimos, a nuestro ser o a nuestra vida no redimida todavía por Dios, que actúa de acuerdo a esos deseos pecaminosos. Antes de recibir el poder interior del Espíritu, cuando estábamos lejos de Dios, nuestro patrón de pensamiento giraba en torno a cualquier interés terrenal que cautivara nuestros ojos y brindara justamente esa satisfacción a nuestros deseos naturales. Nuestras facultades de razonamiento siempre estuvieron inclinadas hacia la autoconservación, la autoexaltación y la autojustificación. Y ahora lo voy a explicar. Pero estas tres cosas estaban muy patentes en nuestra vida lejos de Dios. ¿Cómo se veía eso de manera práctica? Parecen palabras muy complicadas. Mire, no es muy difícil. Nuestras expresiones emocionales, por ejemplo, se inclinaban hacia un miedo pecaminoso, impulsado por los deseos de preservarnos a nosotros mismos y por nuestras confianzas en las cosas terrenales. Simplemente un ejemplo, en Mateo 26, 69 al 75, se nos muestra, por ejemplo, la actitud carnal, por así decirlo, de Pedro, que en el momento de la prueba, él prefiere negar a Jesús
ante el inminente arresto que él podía afrontar. Él había dicho, no, Señor, yo no te voy a negar. ¿Y qué va? ¡Pum! Lo niega. ¿Qué actuó en él en ese momento? Bueno, este pensamiento de autoconservación. Si digo que estaba con él, me van a arrestar y no quiero. Entonces me niego a hacer lo que sé que tendría que hacer. Eso es un pensamiento de autoconservación, impulsado por el miedo. También se generaba, cuando estábamos lejos de Dios, una ira pecaminosa, provocado por nuestro deseo de autoexaltación. Usted puede leerlo ahí en Mateo capítulo 20, versículo 24, en Lucas 22, 24, cuando se nos muestran las disputas de los discípulos a causa de querer obtener el primer lugar. En un texto va a ver cómo dos de los discípulos les piden que Jesús se sienta a la derecha y a la izquierda, ¿no? Se mandan así de una y el resto se enoja con ellos, ¿no? Se ponen mal, dice esto, ¿quién se creen? Y después ahí el otro texto habla de que había una disputa entre ellos para saber cuál sería el mayor. Todo el tiempo estaban en no, yo soy mejor porque, no, yo soy mejor por esto, no, a mí me tienen que considerar más por esto. Bueno, eso está cuando estábamos lejos de Dios, este deseo de autoexaltación. Y asimismo en ocasiones también afrontaba un momento de desesperación pecaminosa, generado por los impulsos de nuestra autojustificación y la negación de la culpa. La lucha que tenemos a veces con hacernos cargo de lo que hacemos mal, a veces queriendo ocultarnos, a veces queriendo disfrazarlo, a veces poniéndonos mal, o poniéndonos tristes, o haciéndonos cargo, pero no haciendo nada al respecto. Todos sentimientos que están ahí en nuestra vida y que no son tratados como deberíamos. A veces intentando no mostrar nuestra peor faceta, ¿no? Haciendo como que está todo bien, cuando sabemos que no está todo bien, y no queriendo afrontar nuestra bancarrota espiritual. Así era cuando estábamos lejos de Dios. Un caso extremo simplemente que uno puede ver, por ejemplo, allí en Mateo 27, sobre alguien que por justamente un caso extremo de la culpa, carcome tanto una mente que lo lleva, ¿no?, a la peor decisión, como es el suicidio, en el caso allí de Judas. Tanto fue el sentimiento de culpa, pero no fue bien dirigido porque no hubo un arrepentimiento sincero y él decidió quitarse la vida. Bueno, todas estas cosas, lejos de Dios, producían una sinergia que nos llevaban a rutinas diarias de razonamientos carnales, respuestas, como nosotros sabemos, viscerales, y obstinación, necedad, cosas que nos afectaban a nosotros, nuestra vida y a la de los demás. Pero aquellos que están en Cristo Jesús tienen un patrón de razonamiento de vida totalmente nuevo y milagroso. Nuestra vida ha cambiado. El poder del Espíritu lo cambia todo. Ponemos nuestra mente ahora en las cosas del Espíritu, como menciona aquí Romanos capítulo 8, versículo 5. Ahora estamos bajo el poder del Espíritu Santo y por ende de la vida y la paz que Él produce, como dice capítulo 8, versículo 6. Tanto en nuestro carácter transformado en este tiempo, como también en nuestra santidad y gloria asegurada con Cristo en la eternidad. Ahora, ¿qué ha comenzado a nivel tangible, no? Porque estamos hablando de cambios, de lo que éramos antes y ahora cambia. ¿Cómo podemos llegar entonces a ver, no? ¿Qué ha comenzado a cambiar desde que llegamos a conocer a nuestro Salvador a través de la fe y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida? Bueno, como decíamos en esta sección, nuestras facultades de razonamiento, mente, motivaciones, afectos y deseos han sido transformados para ser conformados a la mente de Cristo. Consideremos algunos ejemplos, como hicimos recién, en cada caso. La autoconservación da paso ahora a la confianza en la obra preservadora de Dios a nuestro favor. El deseo perverso por las cosas mundanas ahora es transformado por un deseo genuino de agradar a Cristo y obedecer. No estoy diciendo nada extraño. Desde el día que conociste a Cristo y empezaste a entender esto, dijiste, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿De dónde ahora te surge ese deseo tan hermoso? El Espíritu Santo ha obrado en tu vida para que ahora desees cada día crecer en eso. El engaño de antes ahora se convierte en honestidad ante Dios y los hombres. O al menos eso empieza a pasar. Ocultar la debilidad, taparla, le da paso ahora a un corazón enseñable, motivado por el deseo de crecer. Empezás a buscar personas que te puedan guiar en la fe.
y podés ser humilde. El sentimiento ahora de culpa se convierte en una confesión y un arrepentimiento bíblico. Ya no queda simplemente en sentirme culpable, sino en confesar mi pecado, arrepentirme de verdad, tomar pasos prácticos para mostrar un real arrepentimiento. Eso es todo ahora diferente a cuando estábamos lejos de Dios. Lo mismo pasa con la autoexaltación. Se da un giro y comienza a notarse la humildad y el sacrificio personal. La jactancia se convierte en un deseo de poner en primer lugar a Cristo y a nuestros hermanos en la fe. Ya no querer acaparar la atención como cuando estábamos lejos de Dios. La condescendencia de uno mismo, estar todo el tiempo uno obsesionado en uno mismo, se va convirtiendo ahora en un deseo de servir a los demás. Ya no estar tan ensimismado en uno mismo. El prejuicio, el odio le da paso ahora a un amor de manera entrañable con los demás. Antes quizás era una persona que no aguantabas a nadie. Ahora estás contento, estás esperando el domingo para encontrarte con los hermanos y amás a personas que tal vez antes ni te hubieran imaginado que te podías estar rodeando. Pero estás compartiendo con ellos y con ellos cantábamos recién adorando juntos al Salvador. ¿Qué es lo que produce eso? El Espíritu Santo, obrando ahora en nuestra vida. Lo mismo pasa también o llega a pasar con la autojustificación, que ahora da paso al quebrantamiento y la gratitud por la redención que recibimos en Cristo. Minimizar el pecado se convierte ahora a diario en crecer en el odio por lo mismo que Dios odia. Ahora ya no nos da lo mismo pecar que no pecar. Algo nos pone realmente mal cuando pecamos, que antes tal vez nos daba lo mismo. La falta de perdón ahora se convierte en misericordia para con los demás. La hipocresía religiosa se convierte ahora en adoración genuina, en espíritu y en verdad. Incluso, hermanos, siguiendo nuestro renovado razonamiento, nuestras expresiones emocionales comienzan a cambiar. Ese temor pecaminoso se convierte ahora en confiar en Dios, reconociendo ahora su amor perfecto por nosotros. La ira pecaminosa se convierte ahora en sumisión a la voluntad de Dios con un espíritu apacible. Las cosas las tomamos de otra manera, lo decimos muchas veces. Ahora que conocí al Señor, las cosas me las tomo de otra manera. La vida me la tomo de otra manera. Ya no me ahogo en un vaso de agua como antes. Ahora sé que Dios está al control. Sé que Él me ama. Sé que lo que me pasa está bajo su control. ¿Qué provoca todo esto? El Espíritu Santo que está obrando en nuestro interior. La desesperación se va convirtiendo poco a poco en un gozo interior, incluso en las pruebas más severas, sabiendo que nuestra culpa ha desaparecido. Los problemas de la vida no se van a solucionar, van a seguir estando, pero estamos con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que el problema principal y central de nuestra vida ha sido solucionado para siempre. ¿Cuál era? Que necesitábamos el perdón de Dios. Estar a cuenta con Él. Sabemos que ese es un problema que se ha solucionado por completo, entonces todo lo demás queda opacado. Porque podemos saber que hemos sido perdonados. Como resultado entonces, la voluntad, o sea, las elecciones manifestadas en el comportamiento, se renueva, produciendo ahora un proceso de razonar las cosas de forma renovada, con emociones controladas y un amor creciente justamente para hacer todo para la gloria de Dios. Ahora buscamos eso, deseamos eso, anhelamos eso. Señor, quiero ahora vivir para tu gloria. Eso es parte de nuestras oraciones. Señor, ya sea que hago cualquier cosa, que lo pueda hacer todo para tu gloria. No solo hay entonces nuevos patrones, no solamente hay nuevos razonamientos, sino también, en tercer lugar, podemos ver que esta nueva inclinación incluye una nueva moralidad. Está la raíz de la transformación radical que ha tenido lugar en los creyentes. Nuestra naturaleza y capacidad moral han cambiado.
Pablo nos da el cuadro más claro de nuestra anterior disposición moral lejos de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Biblia de las Américas me gusta como lo dice. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Éramos naturalmente hostiles hacia Dios porque deseábamos gobernarnos, honrarnos y vivir para nosotros mismos. Buscábamos todo el tiempo nuestra propia satisfacción. Por eso no estábamos dispuestos a entregarnos, a someternos a Dios. Incluso, aunque tal vez algunos podían vivir cierta vida religiosa, cualquier esfuerzo humano para agradar a Dios sin fe y apartado del Espíritu tiene motivos impuros y no puede agradarle. No importa si nos portamos un poquito mejor o peor lejos de Dios. Igual, no podíamos vivir para su gloria. Por ende, el incrédulo es incapaz por sí solo de revertir su deseo de autonomía y de someterse por la fe a las santas normas de la verdad de Dios y amarla. Simple como ilustración, ¿no? Un texto que nos hace acordar sobre esto, Jeremías 13, 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Es una pregunta retórica, no. Esta es nuestra condición lejos de Dios. Bueno, esta inclinación dentro de nuestra naturaleza tenía que ser transformada por completo. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, Pablo se lo recuerda a Tito, un colaborador suyo. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida, aplicada por Dios. Esta obra divina, regeneradora y salvadora es la que en definitiva marca la diferencia entre lo que éramos ante los ojos de Dios antes y lo que somos ahora. Por lo tanto, mientras caminamos según el Espíritu, derramando la verdad de nuestra mente, despojándonos de viejos pensamientos, deseos y afectos, mientras sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, Él nos fortalece desde adentro. Y el resultado son formas nuevas y piadosas de pensar que producen convicciones piadosas y que comienzan a transformar nuestros patrones de comportamiento en la vida. Nuestra respuesta a este nuevo poder, hermanos, es simplemente adorar a Dios con acción de gracia y con una nueva pasión ahora para honrarlo en obediencia. ¿Por qué? Porque ahora queremos, porque el Espíritu está en nuestra vida y porque ahora podemos hacerlo. Dios nos liberó para que ahora podamos agradarle y nos lleva a eso. Un tercer privilegio es una nueva influencia milagrosa. Tercer privilegio milagroso, una nueva vida bajo el control del Espíritu, es la nueva influencia que posee cada creyente. Habiendo recibido una nueva identidad en Cristo y una nueva inclinación en la vida, la Biblia nos asegura que no nos quedamos solos en nuestro esfuerzo. No es que Dios nos salvó y dijo, bueno, arreglátela, no. También tenemos una nueva influencia milagrosa a partir de la obra del Espíritu que mora en nosotros. Así que como creyentes queremos estar bajo la máxima influencia del Espíritu de Dios en todas nuestras actitudes, en todo lo que hacemos, en todo lo que vamos teniendo en perspectiva en nuestra vida. Anhelamos aprovechar todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo para poner nuestra mente y corazón bajo el control directo y constante del Espíritu que mora en nosotros. Porque esta es la realidad bajo el nuevo pacto. Todos aquellos regenerados por el Espíritu de Dios tienen la presencia permanente del Espíritu de Dios en su vida. Somos llamados templo del Espíritu Santo. Pablo escribió a los creyentes, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Versículo 9, capítulo 8 de Romanos. Aquí el apóstol vuelve a plantear una diferencia fundamental entre cristianos y no cristianos, que es que el Espíritu de Dios habita en los creyentes. De hecho, la nueva influencia en los creyentes, por así decirlo, es una influencia trinitaria, porque justamente el cristiano varias veces habla del Espíritu como el Espíritu de Dios o como el Espíritu de Cristo. E incluso el apóstol Juan
en capítulo 14, versículo 23 del Evangelio según Juan, agrega que el Padre y el Hijo vendrán a Él y harán morada en Él, en el cristiano. Tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos proporciona entonces el poder y la influencia de toda la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Debido a esta nueva influencia, los cristianos ya no son hostiles a Dios, como Pablo menciona en capítulo 8, versículo 7 de Romanos, y pueden someterse a la norma de Dios. Y de hecho, como asegura capítulo 8, versículo 8, pueden agradar a Dios. Ahora uno pregunta, ¿cómo es posible eso cuando antes cada parte de nosotros se oponía a Dios? Bueno, la diferencia es que ahora tenemos la vida misma de Dios, su Espíritu que mora personalmente en nosotros. Aquí la palabra morar es la palabra oikeo, que significa residir o también estar en casa. Tremendo eso. Y no solo que mora personalmente en nosotros, sino que nos proporciona el poder divino necesario para ir conformándonos a la imagen de Cristo. Estar en el Espíritu es estar en el ámbito del Espíritu y bajo su influencia controladora para que podamos recibir el poder para la victoria espiritual. Por lo tanto, desde el momento de la conversión, el Espíritu de Cristo no solo regeneró nuestra naturaleza, sino que también comenzó a transformarnos a la imagen de Cristo. La obra del Espíritu es hacernos cada vez más como Cristo. Y de hecho lo está haciendo. Y de hecho, si vos sos un cristiano nacido de nuevo, mirás en tu vida, mirás para atrás, ¿y qué ves? Un cambio. Ves que tu vida no es todavía lo que anhelás que sea, pero no es lo que era antes. ¿A qué se parece cada día más ahora? A Cristo. Es Él quien proporciona la nueva inclinación hacia las cosas santas y quien proporciona además el poder para obtener la victoria sobre el pecado. El Espíritu de Dios que mora en nosotros produce amor creciente por Jesucristo, deseos crecientes de conocerlo a través de su palabra, creciente comprensión y odio por el pecado y, como también vemos, amor creciente por el pueblo de Dios. El Espíritu Santo está entonces obrando en cada creyente para producir ese fruto. Específicamente, según Gálatas 5:22, usted lo sabe, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En estas cosas es que nos parecemos más a Cristo. Hermano, en todo verdadero cristiano, a medida que pasa el tiempo en la fe, hay alguna evidencia del deseo y del movimiento hacia estas cosas. Esto es así, pues el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Esa evidencia a veces va a quedar oscurecida por la debilidad y por ceder a la tentación, pero no puede estar totalmente ausente de un verdadero creyente. ¿Cómo sabemos que la evidencia de este fruto aparece en todo cristiano verdadero? Bueno, Pablo lo habla en Romanos 8:9. Señala una realidad ineludible, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no hay evidencia del poder del Espíritu en ningún lugar de la vida de una persona para lidiar con los deseos pecaminosos, esa persona entonces no puede tener certeza de que pertenezca a Cristo y por ende no es cristiana. Hay luchas, claro que sí, hay caídas, claro que sí, pero hay fruto. O al menos debería haber, porque si no, ¿cómo podemos saber? Yo digo, no, yo creo que soy cristiano, pero ¿y dónde están los frutos? No, no se ve ningún fruto. Pero yo sé que soy cristiano. El Espíritu produce un cambio en nuestra vida. Finalmente, el Espíritu no solo produce una nueva influencia para dar fruto en esta vida, sino que también promete a los creyentes un nuevo cuerpo para la vida venidera. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Romanos 8:10. La muerte del cuerpo habla de los efectos del pecado en nuestra parte no renovada,
a lo que llamamos nuestro hombre exterior, como dice 2 Corintios 4:16. La consecuencia del pecado es la muerte espiritual y física, pero cuando venimos a Cristo, nuestro hombre interior cobra vida por el poder regenerado del Espíritu, mientras que nuestro hombre exterior espera ser redimido cuando Cristo regrese. Todavía, obviamente, en nuestra vida hay pecado y lo sabemos, claramente que sí. Ninguno de nosotros puede negar que no hay pecado. Está en nosotros todavía, pero hay una confianza plena de que un día ya no va a haber más pecado cuando Cristo regrese y seamos completamente transformados. Hermanos, terrible obra es la que el Espíritu hace en y por nosotros. Finalmente, el último de los privilegios es una nueva obligación milagrosa. Este es importante entenderlo también. Un cuarto privilegio milagroso de una nueva vida bajo el control del Espíritu es la nueva obligación que posee todo creyente. Los creyentes, al tener una nueva naturaleza por el poder regenerador del Espíritu Santo, ya no están atados por el pecado y la muerte. Con el estatus nuevo que decíamos de no condenado, tenemos una nueva identidad en Cristo y una influencia fructífera del Espíritu. Ser salvo para la vida en el Espíritu significa también que nuestra antigua obligación ha desaparecido por completo. Por lo tanto, no le debemos nada ya a la carne. Lo que quiere decir que no debemos darle nada a ella. Si bien a veces lo hacemos, no le debemos nada. Y nosotros sabemos, nuestra carne muchas veces nos demanda querer volver a cosas del pecado. Y a veces cedemos, pero no tendríamos que darle nada. Cuando justamente sí, andábamos lejos de Dios, alimentábamos a diario a la carne y fortalecíamos su influencia sobre nuestras vidas. Manteníamos viva la carne sin llegar a notar que nos estaba matando. Pero ahora, según lo que se indica en Romanos capítulo 8, versículo 12, los papeles se han invertido. Así que, hermanos, no estamos obligados a vivir para la carne. El término obligado en la palabra pheiletes significa el poseer una deuda obligada debido al derecho del acreedor. Usado en este contexto significa vivir según los dictados de los viejos deseos carnales, como si todavía les debiéramos nuestra lealtad incuestionable. Pero el pasaje refleja que ahora somos libres de la ley del pecado y el Espíritu Santo ha establecido residencia permanente dentro de nosotros. Él nos proporciona nuevos afectos santos y su poder está a nuestra disposición para justamente ver el pecado correctamente. Es un hecho, hermanos, decisivo. No tenemos ninguna obligación para con la carne. Aunque todavía ocurren derrotas temporales, algunos momentos de debilidad y fracaso en la lucha contra el pecado, sabemos que ninguna de estas cosas cambia nuestro estatus ante nuestro Padre Celestial. Y mientras avanzamos en la batalla por la santificación, ya el pecado no tiene derecho a exigir nuestra total lealtad como su esclavo, como sucedía antes de llegar a la fe. Y es importante, Pablo lo explica esto porque es algo que nosotros no vemos. Nosotros vemos la batalla. El pecado parece que es poderosísimo y no va a vencer, pero ya está vencido. Pareciera que nos va a volver a atar para siempre, pero no tiene ese poder para volver a atarnos. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció, ya no le pertenecemos más, no le debemos nada. No es más nuestro Señor como cuando estábamos lejos de Dios. Es a partir entonces de estas realidades nuevas que debemos matar de hambre a la carne, justamente usando la fuerza letal divina que se nos ha dado. El apóstol Pablo continúa haciendo una comparación entre maneras de vivir y de cómo tratar con la carne y con el pecado. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. De acuerdo entonces a este marco, el patrón de conducta de los creyentes que hacen morir las obras de la carne. Y hay tres suposiciones claras que surgen de este versículo 13. Primero, si este pasaje nos manda a hacer algo, es porque se supone que justamente los creyentes pueden hacer morir las obras de la carne.
porque pueden mortificarlo. En otras palabras, el poder está ahí para aquellos que están en Cristo. Por lo cuanto, cuando pecamos, no es porque Dios de alguna manera nos haya dejado sin los recursos espirituales que necesitamos para obtener la victoria. Es por nuestra culpa. A veces hay cristianos que quieren justificarse por sus derrotas y terminan poniendo excusas como, bueno, la prueba fue demasiado dura, la tentación es más poderosa de lo que puedo resistir, necesito que Dios quite estos deseos pecaminosos, yo no puedo hacer nada al respecto. Bueno, eso no es verdad. Claramente estas presiones no se condicen con la realidad nueva del creyente. En segundo lugar, se entiende también que es el poder del Espíritu lo que finalmente nos da la victoria. Cada vez que vencemos al pecado, no nos jactamos por eso, damos la gloria a Dios. Sabemos que Él obró nuestra vida a través de nuestra cooperación, de nuestro esfuerzo que hicimos. Él se merece la gloria. Sabemos que su obra, en definitiva, produjo. A medida que nos esforzamos y rendimos nuestra voluntad a su verdad, en lugar de las mentiras del mundo, de nuestra carne y el diablo, es el Espíritu de Dios quien nos da el poder para huir de la tentación. En tercer lugar, hermanos, se supone que debemos identificar las obras de la carne para entonces ir dándoles muerte. Entendamos esto, hermanos, porque a veces cuando hablamos sobre la obra del Espíritu Santo, creemos de alguna manera que entonces, bueno, me quedo tranquilo, el Espíritu Santo ya va a hacer todo en mi vida. No, eso es un error, ya lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir rectificando una y otra vez. Claro que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, pero no separado de nuestra cooperación, de nuestro esfuerzo. Y eso claramente se muestra en que algunos creyentes avanzan más rápido que otros en su santificación. ¿Por qué? Porque algunos, como vamos a ver también la semana que viene, utilizan los medios de gracia que Dios ha dispuesto y otros los utilizan menos. Hermanos, entendamos bien esto, por favor. El poder del Espíritu está disponible todo el tiempo, pero Él no nos ayudará a alcanzar la santidad sin que nos esforcemos realmente contra el pecado y rindamos humildemente nuestra voluntad a su voluntad. Esta es justamente la gran paradoja del crecimiento espiritual. Pablo les escribió en una senda similar a los filipenses. Usted sabe, Filipenses 2, 2 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros hacemos morir las obras de la carne al esforzarnos en la verdad y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y en todos nuestros esfuerzos es el Espíritu el que está dispensando su poder sobrenaturalmente, de modo que nuestra carne es literalmente invadida por esa influencia divina. De una manera misteriosa nosotros no lo entendemos, porque nosotros no vemos lo que el Espíritu está haciendo. Si bien a veces los que venimos con textos carismáticos nos dicen, ahí está el poder de Dios, ¿viste? ¿Dónde está? Pero bueno, te hacen convencer y vos decís, bueno, te pones a llorar, eso es el poder de Dios. No, eso es vos llorando, nada que ver. No hay ningún poder de Dios. Porque el poder, si es un poder espiritual, entonces no se ve. Ah, pero se siente en el corazón, cantamos. Si se siente en el corazón, tiene que producir fruto. Y fruto no es ponerse a llorar y a cantar fuerte en una reunión. Es que tu vida cambie. Pero nuevamente, en esta obra que nosotros no llegamos a entender por completo, nosotros vamos obedeciendo la voluntad de Dios por la fe, para su gloria, y en medio de eso que nosotros vamos obedeciendo, el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida. Y por eso logramos hacer eso. Parece una paradoja, realmente es una paradoja, pero es justamente lo que va aconteciendo en nuestra santificación. El poder para obedecer siempre se obtiene a través de la presencia interior del Espíritu. Ahora, es verdad, hermanos, que aún teniendo claro esto, es triste notar que no siempre aprovechamos los recursos divinos para vencer estas debilidades. A muchos les cuesta. Probablemente algunas de nuestras debilidades surgen justamente de ignorar de forma pecaminosa todas estas verdades que necesitamos conocer y aplicar.
¿Por qué algunos están que les cuesta bastante crecer? Bueno, porque por un lado ignoran, las ignoran. Como por ejemplo uno, a veces con una exposición superficial a la verdad, por no someterse a buena enseñanza o por no prestar debida atención a la enseñanza que se nos brinda. Cuando a veces, hermanos, le decimos a ustedes, hermano, apague su celular, hermano, no esté ahora ocupado con lo que va a hacer mañana, presta atención a la palabra de Dios. No se lo decimos porque seamos bonitos, no somos bonitos. Ni el pastor Isaías, mucho menos. No, ninguno de los dos somos bonitos. No somos bonitos. Ciro es precioso, Sarita es hermosa, pero nosotros no somos bonitos. Si le decimos que usted presta atención a la palabra de Dios, es porque a través de que usted presta atención a la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando en su vida. Por eso le decimos que presta atención. Por eso le decimos, y usted ve que ponemos mensajitos, duerma temprano el sábado, así no viene dormido el domingo. Por eso le decimos, ore al Señor en su casa, pidiéndole que el Señor abra su corazón para recibir su palabra, para que le ayude a usted a prestar atención. Porque entendemos que es cuando usted presta atención de verdad a la palabra de Dios y recibe más palabra de Dios, es cuando usted va a poder crecer. Pero si usted vino y no prestó atención en nada, por más que yo le dé sana doctrina, usted no va a recibir nada. Se va de este lugar sin haber entendido nada. Va a llegar a la parada del colectivo con tu hermano y va a decir, qué linda la palabra de Dios. No, decir, sí, qué linda. Decir que no te pregunten de qué habló porque a veces no tenés ni idea. Pero está mal. Tenemos que arrepentirnos. Porque no se trata de los mensajeros, es el mensaje, es Dios que está hablando a tu vida. Y Él demanda toda tu atención. Pero a veces por ignorancia no hacernos. Porque nos distraemos en vez de prestar atención y bueno, un largo etcétera. También por una visión superficial, no solo una exposición superficial, también una visión superficial, porque no estudiamos a diario la palabra de Dios. O por darle interpretación basadas en opiniones cerradas. Eso también hace que cueste el crecer. Asimismo también se da este problema a causa de un uso superficial de la verdad, el no aplicar adecuadamente la enseñanza. Cuando usted ya se fue entendiendo la palabra de Dios, sabiendo cómo tiene que aplicarla, y en la semana no lo hace. ¿Cómo piensa crecer si no aplica lo que aprendió el domingo? O algunos no es que no la aplican, sino que cuando llegan el momento de aplicar, ¿qué dicen? Dios dijo por acá, pero yo voy a hacer por acá como siempre hice. Sí, yo entendí que Dios dice que es por acá, pero yo creo que me manejo mejor así. ¿Cómo vas a crecer así? Y como si todo esto no fuera suficiente, también luchamos contra algunos otros pecados más relacionados a resistir esta verdad, idolatría que tenemos en nuestro corazón, comodidad, pereza espiritual, placeres vanos a los que nos entregamos, arrepentimiento superficial y también un largo etcétera. Todo eso también al resistir a la verdad que estamos viendo aquí de la palabra de Dios, es que nuestro crecimiento se frena. Hermanos, entendiendo todos estos peligros carnales tan diversos, es evidente que la vida y la santificación requieren sin duda, sin lugar a dudas, que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Así es como matamos de hambre a la carne con la fuerza divina letal. Ahora, creo que todos estos conceptos, hermanos, nos deben hacer reflexionar. En ocasiones el problema central del creyente es no tomar en cuenta lo que Dios ha hecho por ellos y lo que está haciendo actualmente por medio del Espíritu, y por eso no logran avanzar en su santificación. O no se preocupan tal vez por luchar, esperando que Dios como que haga algo más. O intentan hacer las cosas a su manera, queriendo prescindir de la obra decisiva del Espíritu.
es que en vez de hacer morir los deseos pecaminosos, muchos negocian con ellos. Dicen, bueno, hoy no te doy lugar, deseo, mañana sí. No, esta semana no te voy a dar lugar, después vemos más adelante. Cuando hay que hacerlos morir. Entiéndame la ilustración. En vez de matarlos de hambre en dependencia de Dios, los cristianos son como que la asfixian solo temporalmente. Los ahogan un momento, pero después los sueltan y otra vez vuelve a aparecer. Y por eso no avanzan, porque no hacen morir por medio del Espíritu Santo esas obras de la carne. Iglesia, no hay necedad más grande para el cristiano que volver a someterse a aquello de lo cual ya fue liberado y que tanto mal le hacía cuando estaba lejos de Dios. ¿Por qué volver a eso? En vez de eso, la nueva obligación que se nos ha dado a partir de la nueva identidad, la nueva inclinación y la nueva influencia es mortificar a diario nuestro pecado y batallar contra esos deseos que todavía están y que van a estar hasta que nos vayamos de este mundo a la presencia del Señor. No se trata, como dije, de cachetearlos ni cortarles privilegios a esos deseos o de imponerle límites temporales o hasta ahí nomás. La Biblia manda a mortificarlos. John Owen, un puritano inglés del siglo XVII, reconoció la gravedad de tal orden. Al comentar sobre Colosenses capítulo 3, versículo 5 y Romanos 8:13 advirtió con seriedad: ¿los mortificas? ¿Lo conviertes en tu trabajo diario? Hazlo siempre mientras vivas. Escuche esto final. No dejes ni un día de este trabajo. Mata el pecado o él te matará a ti. Pero hay algo también que es bueno considerar, hermanos. Guardemos nuestros corazones de cuestionar la obra de Dios, buscando algo más del Espíritu Santo, como si todavía faltaran cosas de su parte. Nuevamente, a través, en mi caso particular, de venir de un contexto carismático, es como que algo más el Espíritu Santo me tenía que dar. No, lo que Él está haciendo y hace es perfecto. Ya está trabajando en nuestras vidas. Ya está generando y proporcionándonos todo lo que hace falta para vivir vida santa. El asunto no es que necesitemos una experiencia nueva que confirme el obrar del Espíritu Santo. Lo que requerimos, hermanos, es someternos a la voluntad de Dios, es obedecer su mandamiento utilizando los medios de gracia que nos ha provisto, de lo cual vamos a ir viendo en el próximo sermón. Porque es a través de todo esto que el Espíritu Santo irá obrando y produciendo el crecimiento y los frutos que reflejan este crecimiento espiritual necesario para nuestra santificación. Hermanos, debido a que se ha hecho una obra milagrosa en nosotros, podemos ahora trabajar para matar el pecado restante en nuestras vidas. Dios ha hecho todo lo necesario para eso. Por lo tanto, no hay ninguna razón que te impida llevar a cabo a diario en tu vida esta responsabilidad tan importante. Finalmente, quiero hablarles de aquellos que están sin Cristo. Ya has visto los rasgos que distinguen a un hijo de Dios y seguro te das cuenta de que en tu vida estás muy lejos de todas estas cosas. Te das cuenta de que no, tu vida no tiene nada de todo esto. O que solo es algo superficial, pero ves que no hay nada, en verdad. Como a veces decimos, son como frutos de plástico nomás, y vos te das cuenta que es así. Bueno, hay algo que debe preocuparte mucho si esto es así. Que como también te mencioné hoy, si no estás en Cristo, si el Espíritu Santo no está en tu vida, estás en condenación. Tu vida ahora es esclava del pecado. Y lo que te espera es la ruina eterna en el infierno, donde irán todos aquellos que no están en Cristo. Pero querido oyente, hoy eso puede cambiar. Hoy
El Señor, así como mencionaba al comienzo con Spurgeon, Él también te está llamando a que dejes de mirar dentro tuyo buscando encontrar un salvavidas para tu alma que no tenés y que por la fe mires a Jesús. Mirar a Él es confiar de corazón en que Él puede hacer por vos lo que vos no podés hacer por vos mismo. Solo Cristo te puede salvar, porque solo Él murió en la cruz como una ofrenda sustitutoria por el pecado de todos aquellos que confían en Él, y es el mismo que resucitó al tercer día con poder. Pero para que su obra redentora pueda ser efectiva en tu propia vida, tenés que darle la espalda a tu pecado y arrepentido venir a Jesús. Rendirte ante Él, reconociéndolo como Señor y Salvador de tu vida. Su promesa es que si hoy mismo lo haces, en esta misma tarde puedes irte con el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. En este día tu vida puede cambiar para siempre. La pregunta que me queda por hacerte es, ¿qué harás al respecto, querido oyente? Vení hoy a Jesús. No esperes más, por favor. Bendito Señor, te agradezco por tu palabra que habla en nuestras vidas. Nos hace pensar en tu obra, en esta obra que has hecho a través de tu Espíritu Santo. Que esto nos haga recordar entonces para poder ir viviendo vidas que te agraden a partir de lo que vos estás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos a meditar en todo esto. Ayúdanos a reflexionar en toda esta obra. Poder usar los medios de gracia que se ha puesto a nuestra disposición para que a través de eso el Espíritu Santo infunda poder de lo alto para el crecimiento a la semejanza de Cristo. Ayúdanos a meditar en esto, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.